Senador, muy buenas tardes. Queríamos hablar con usted, senador, sobre la revocación, sobre esto que están dando los juristas que vinieron precisamente al debate del Senado de la República, como Raúl Carrancá, el doctor Jaime Cárdenas, que están hablando de esto de traición a la patria de Felipe Calderón. Bueno, entre los métodos de la democracia directa, la revocación de mandato es uno que se considera importante porque involucra la participación ciudadana, dado que se llega a la titularidad del Poder Ejecutivo con el voto universal, libre, secreto, directo. Se considera que el someterse de nueva cuenta al veredicto ciudadano es la forma apropiada para remover a un titular del Poder Ejecutivo, en el caso de México, al presidente de la República. De los países de América Latina, particularmente, el referéndum con carácter de revocación de mandato lo tiene en su constitución Venezuela. Y ustedes recordarán que ya en una ocasión se juntó el número de firmas suficientes para darle trámite al procedimiento y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se sometió al mandato revocatorio y lo ganó. Fue ratificado por la mayoría de los ciudadanos venezolanos. Por cierto, en ese sentido, Chávez es un fenómeno muy especial de la política latinoamericana, porque ya había remontado un golpe de Estado de militares que lo devolvieron al poder en un caso históricamente inusitado, y por si fuera poco, remontó también el intento revocatorio. En otros países ha habido revocación de mandato, pero no porque esté en la Constitución, sino porque la gente en la calle presiona la caída de gobernantes que no responden a lo que ofrecieron cuando fueron electos y tuvieron la mayoría absoluta o relativa según el método con que se elige el presidente. Por ejemplo, en Ecuador ha habido varios presidentes a los que se le ha revocado el mandato. En Bolivia también ha habido, y no porque esté en la Constitución, sino porque la gente en la calle presiona esa salida. En México hoy en día solo tenemos el juicio político con la posibilidad de destituir al servidor público de elección popular, en este caso al presidente de la República. Y la verdad sea dicha, como está armado el juicio político de nuestro diseño constitucional y la carabina de Ambrosio son lo mismo. El juicio político no se le ha podido aplicar a nadie, está diseñado para que no funcione, que sería, digamos, el método de la democracia representativa para revocar mandato. Y la revocación de mandato propiamente dicha sería el método de la democracia participativa para revocar mandato. Entonces, en el ámbito de las propuestas de reforma del Estado, junto con el referéndum para leyes, el plebiscito para obras y políticas públicas y el que tiene que ver con la remoción de servidores públicos, la revocación de mandato está planteada como una posibilidad que hay que llevar a la Constitución General de la República. Con esto que hay en las fracciones, ¿cree que se dé en la votación, que realmente sí se dé en votación este cambio, que es muy importante para una reforma y un país democrático? Siendo una reforma constitucional, requiere las 2/3 partes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, más la mitad más uno de las legislaturas locales. Evidentemente el partido en el poder se va a resistir, lo va a ver con dedicatoria al actual titular del Ejecutivo Federal, y dado el número de diputados y senadores que tiene en la actual 60 legislatura, digámoslo así, tiene la llave para la reforma constitucional. Entonces veo difícil que se pueda concretar la reforma correspondiente en un corto plazo. Pero hay que perseverar. Ha habido gobernantes del Distrito Federal, claramente Andrés Manuel López Obrador, que sí se ha sometido
alguna forma de referéndum revocatorio a la mitad de su mandato, si bien no constitucionalizado, sí a través de unos mecanismos de opinión pública que han sido útiles abriendo brecha en este tema. Senador, ahorita que tocó al presidente legítimo, mucha gente, muchos articulistas se están pegando durante 2 semanas de que es esto del 15 de septiembre que Andrés Manuel está provocando a la derecha de este país y que puede haber ciertos problemas el 15. ¿Qué le diría usted a los radioescuchas, a la gente de cuál va a estar leyendo su entrevista, la va a estar oyendo? Bueno, es un tremendismo de una parte de la derecha, porque lo cierto es que ya hubo un grito alterno el año pasado, en 2007, y en 2006 Fox optó por abandonar la plaza e irse a dar el grito a Dolores Hidalgo en Guanajuato, y efectivamente en este sentido yo no diría que no hay ninguna provocación, es simple y sencillamente una expresión. El grito no es propiedad de nadie, es una expresión del nacionalismo de los mexicanos, y en ese sentido yo creo que es tremendismo de la derecha lo que están planteando. Senador, y por último nada más, el Milenio tiene 2 semanas hablando de que hay una fractura entre PRD, Partido de Convergencia y PT, y con declaraciones de Acosta Naranjo hoy en la mañana diciendo que bueno, va a entrarle a los comicios del 2009 con 3 condiciones: que pongan a sus candidatos, que no se van a ir a aquellos comicios donde ellos tengan más. Este tipo de declaraciones perjudica mucho a la izquierda, a todos los movimientos que estamos. No toda la gente del movimiento es gente de izquierda, es gente ciudadana, es un movimiento ciudadano. ¿Qué me puede decir usted? ¿Qué está pasando en el PRD? Bueno, yo creo que hay que llamar a la serenidad a los actores políticos, a los que tienen posiciones de dirigencia, para que no colmen las posibilidades de la alianza. De por sí, las negociaciones entre los partidos cuando se trata de cargos de elección popular es difícil. Legítimamente cada quien quiere tener el mayor número de candidaturas, y ahí hay que tomar en cuenta lo que orientan de alguna manera los sondeos de opinión, las encuestas de quién puede ser el candidato que nos lleve al triunfo. Ya hay unas plazas en donde sin lugar a dudas pueden ser personas de Convergencia, pueden ser del Partido del Trabajo, pueden ser del PRD, y hay que respetar ese criterio esencial. Pero yo creo que yo acabo de estar en Tabasco, estuvimos en un evento que invitaron los empresarios para efectos de externar sus preocupaciones sobre la inseguridad pública en el Estado, y en la misma mesa estuvimos la delegación del PRD que la delegación de Convergencia. Yo creo que fuera de estos batallas orales entre algunos dirigentes, no hay un quebrantamiento de esta alianza en todos los niveles y en todas partes. Senador, sobre esta situación que se da sobre la revocación de mandato, el grupo de juristas que han elaborado incluso un documento que al parecer el 15 de septiembre va a haber módulos para que la gente pase a firmar, habla sobre traición a la patria, tanto a Felipe Calderón como incluso a los mismos senadores o personas que fueran a aprobar lo que son las reformas energéticas en los términos de la iniciativa de Calderón. Sí, hoy en día, como mencionaba yo, en la Constitución no está contemplada la figura de reconvocación de mandato a través de un referéndum que consulte a la población. Lo que está es el juicio político, y en el caso del presidente solo puede ser objeto de juicio político precisamente por traición a la patria o por delitos graves del orden común. Entonces, en alguna forma, el planteamiento de los juristas es interesante en cuanto que una forma de expresarse la traición a la patria es pretender burlar la Constitución, que por lo demás no lo logra, con medidas legaloides que sirven de subterfugio para tratar de privatizar partes importantes de la industria petrolera,
no de Pemex, porque ahí se lucen con el discurso de que no venden un tornillo de Pemex, pero la privatización no solo consiste en la venta de activos, también en la transferencia de actividades que están reservadas al Estado y que se le retiran para concesionárselas o entregárselas al sector privado. Es otra forma de privatización, y desde ese punto de vista, dado que el hidrocarburo representa un elemento fundamental para la seguridad energética del país y la seguridad nacional, sí habría elementos para configurar la traición a la patria. Pues muchas gracias, senador. Muchas gracias a usted. Discúlpenme